buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este Salón de Plenos del Ayuntamiento de Requena. Siempre es un placer venir cuando nos para discutir, y más en un acto tan entrañable como el que vamos a vivir. Compañeros de corporación, exalcaldes y exalcaldesa, periodista oficial de Requena, representantes de asociaciones, de la Escuela de Agricultura, familiares, por supuesto, amigos, hay muchísima gente. La verdad es que yo creo, lo comentaba con su hermana, que probablemente Félix nunca se hubiera imaginado reunir a tanta gente para hacer un homenaje en torno a su figura. Y eso es porque, desde luego, se lo ha ganado con creces, ¿no? Este salón de plenos que se ha quedado pequeño. Las veces que este salón de plenos se queda pequeño se pueden contar con los dedos. Y en este caso, pues la ocasión lo merece. En torno, pues eso, a la figura de Félix Cuartero. Félix Cuartero era una persona que, si ha conseguido reunir a tanta gente para recordar su memoria, su trabajo, es porque lo merece, porque él, siempre que tú necesitabas algo, él siempre estaba ahí. Él siempre estaba, siempre estaba dispuesto a ayudar a Requena desde la posición que le ocupara. Él, a lo largo de su vida, pues desempeñó diferentes tareas. Fue concejal de esta casa durante 16 años, nada más y nada menos. Y siempre, hasta el último momento, siempre que hablabas con él: oye, Mario, se me ha ocurrido hacer esto, se me ha ocurrido hacer lo otro, se me ha ocurrido hacer lo de más allá, ¿por qué no intentamos esto? Me decía, en Requena todo cuesta un poco más, pero yo creo que podemos conseguirlo. Y esa capacidad que él tenía de ayudarnos a todos siempre, porque yo creo que todos los que estamos aquí, Félix Cuartero, nos ha ayudado sin pedir nunca nada a cambio, sin querer protagonismos, sin querer nada a cambio, pues es algo que es muy de agradecer. Yo creo que el resumen que todos podemos hacer de la figura de Félix Cuartero es que era una buena persona. Era una buena persona, y eso es algo que es difícil en los tiempos que corren, pero es el tipo de persona del que siempre querías estar cerca, porque siempre tenía ese consejo sabio que darte, siempre tenía esa sabiduría que siempre intentaba transmitir. Y intentamos, creo que todos estar a la altura de lo que él quería para Requena, que era desde luego mucho. El acto primero va a discurrir de la siguiente manera. En primer lugar, mi bienvenida, después la intervención de la Asociación de Enólogos de la Comunidad Valenciana, después la intervención técnica y vitivinícola de José Vicente Guillén, después se emitirá un vídeo sobre la figura de Félix Cuartero, se hará entrega de una placa a la familia de Félix Cuartero en reconocimiento a su trayectoria y contribución, y por último la concejala de comunicación cerrará el acto. Quiero agradecer a toda la gente, al comité que durante semanas, meses ha realizado la labor para que estemos hoy aquí, y por mi parte nada más. El protagonista, por supuesto, es la memoria de Félix Cuartero, y así que vamos a empezar con este acto. Así que le paso la palabra a Rafael Ochando, presidente de la Asociación de Enólogos de la Comunidad Valenciana. Ahora parece que se oye bien. Muchas gracias en nombre de la Asociación de Enólogos de la Comunidad Valenciana y en el mío propio por habernos incluido en la comisión promotora de este homenaje a Félix, y felicitar a los que la iniciaron, especialmente a Ernesto por el interés y dedicación que le ha puesto, así como también al Ayuntamiento de Requena por las facilidades que ha dado y la buena disposición para el mismo. Lástima que Félix no esté presente y no pueda participar. Habría sido interesante escuchar su opinión, no tanto por el homenaje en sí, que sería obvio, sino por la situación del sector, donde su opinión, experiencia y positivismo habría sido útil. Félix tenía en gran estima la Asociación de Enólogos y apreciaba la labor que realizamos participando habitualmente en nuestras sesiones, en nuestras distintas sesiones y actos que organizamos, por lo que voy a hablar un poco de ella.
De hecho, poco antes de su fallecimiento celebramos una jornada en la que, entre otras cosas, homenajeamos a 2 compañeros y, aunque físicamente ya no estaba en condiciones de participar, me llamó para que les trasladara su felicitación y excusar su presencia, como así hice. Aprovecho para comentar también, porque mucha gente no lo conoce y creo que es importante para Requena, que desde hace ahora 4 años que la Junta Directiva que presido tomamos posesión, cambiamos los estatutos y figura en los mismos que la sede de la Asociación de Enólogos de la Comunidad Valenciana esté en Requena, lo que supone el reconocimiento de los profesionales de la enología de la Comunidad Valenciana de Requena como capitalidad del vino de nuestra comunidad, circunstancia que se aprobó por unanimidad en la Asamblea Correspondiente. Gracias también al director de la Escuela de Viticultura y Enología en aquel momento, Pedro Navarro, y del profesor Nicolás Sánchez Diana, también feliz, hizo lo que pudo, y las gestiones que realizaron con la Diputación. La sede de la asociación está en la Escuela de Enología en este momento, de donde hemos salido la mayoría de los enólogos que formamos parte de la misma, además de otros muchos repartidos por otros lugares de la España vitivinícola. Entre las funciones de nuestra asociación está el reconocer el mérito de aquellos enólogos y enólogas que destacan en su labor profesional, y lo hacemos con 2 distinciones: enólogo o enóloga del año, que solemos otorgar al profesional de la viticultura y de la enología que destaca en un momento determinado y cuyo reconocimiento es un aliciente para que continúe realizando un trabajo excelente. La otra distinción es nuestra medalla de oro a la trayectoria profesional, distinción que habitualmente se otorga hacia el final de la carrera. Félix Cuartero tenía la medalla de oro en nuestra asociación por su dilatada y fructífera dedicación como enólogo y profesor docente en la escuela. En la asociación somos unos 200 enólogos, algunos más que bodegas hay en la Comunidad Valenciana, y solo unos pocos reciben las anteriores distinciones, pero todavía es más difícil que un enólogo sea destacado y homenajeado por una entidad ajena al sector o a la profesión. Es el caso de Félix con este homenaje institucional, y yo solo conozco otro reconocimiento de este nivel extraordinario, el que el Ayuntamiento de Godelleta, a propuesta de la cooperativa San Pedro Apóstol, la cooperativa de la ciudad de Godelleta, le otorgó a Cosme Cuenca la medalla de honor de la ciudad de Godelleta. Lo comento por su excepcionalidad y también porque Cosme se crió en el Pontón, en Requena en definitiva, y estudió también en la Escuela de Viticultura y Enología, homenaje en el que también tuve el honor de participar. En el caso de Cosme, gozaba y goza de buena salud, y en su día también fue medalla de oro de nuestra asociación. Hay que reconocer, y quizás sea buen momento ahora para decirlo, que Requena ha sido generosa en valorar la labor de los profesionales de la agricultura, la viticultura y la enología. Ejemplos destacados de nuestro sector más cercano y conocidos por todos: Rafael Janini, Valentín García Tena, Pascual Carrión y Félix Jiménez, en cuyo homenaje, también celebrado en este Salón de Plenos, tuve el honor de participar en representación de los enólogos de la Comunidad Valenciana. Sí que es verdad que a veces los enólogos echamos en falta algún homenaje o reconocimiento, por merecido según nuestro criterio, y me gustaría aprovechar esta ocasión y este lugar, que me parece muy adecuado, para nombrar a alguno de ellos. Los profesores de la escuela y también destacados profesionales de la enológica, don Eduardo García Viana y don Joaquín Pérez Salas. Este último, excepcional divulgador en viticultura, y don Eduardo, que aunque tiene una calle en Requena otorgada por sus merecimientos personales y contribución a Requena, se mereció mayor reconocimiento a sus méritos como docente en la escuela, en una parte tan importante de la formación del enólogo como la física y química, donde su magisterio y buen hacer impactó e influyó positivamente en todos los alumnos que tuvimos la suerte de tenerlo como profesor, también en Félix Cuartero. Recordar en este sentido también a don Francisco Martínez Bermel, está por ahí su hijo Federico, por su contribución al sector vitivinícola en general y en particular por su labor como presidente de la Asociación Nacional de Enólogos. Y sí me gustaría destacar la labor y reconocimiento que realiza la fiesta de la vendimia, la Noche del Labrador y la Noche del Vino. Hay mucha gente que no es de Requena y no lo conoce bien esto, dando fe de la importante labor de personas y entidades del sector vitivinícola y animar a que continúe, algo que sin duda Félix Cuartero estaría de acuerdo y ayudaría a promocionar, consciente de que esos reconocimientos dan fe del buen trabajo realizado y también ánimos y ejemplo para continuarlos. Pero volviendo a Félix y comenzando por lo más próximo, cuando tristemente nos dejó, la respuesta del sector y de los enólogos también fue excepcional, lo que nos da idea del aprecio y valoración personal y profesional que se le tenía. En la asociación, cuando fallece un compañero, somos un poco parcos, correctos y lógicamente educados, seguimos los protocolos habituales con la familia de allegados, mostrando nuestro dolor y solidaridad. Pero en el caso de Félix, la respuesta excedió de lo habitual.
tanto por nuestra asociación como por parte de la Federación Española de Enología, lo que nos da idea de la huella que nos dejó. Destacar el homenaje floral de ambas entidades. Su sobrina nos decía que tenía problemas para colocar las flores. Las emocionadas necrológicas de las revistas profesionales de ambas asociaciones, así como las múltiples muestras de cariño que nos llegaron de la comunidad y de toda España. Félix desarrolló su labor en la escuela principalmente como profesor de cata, y la cata es muy importante para los enólogos. Sin duda resume lo que es un vino, cómo está elaborado, sus virtudes y defectos y lo más importante. Muchas veces nos inspira en la creación de un vino y que tenga unas características determinadas. De ahí la importancia de esa asignatura en nuestra profesión y experiencia práctica, que muchas veces marca la labor futura de un enólogo o de un estudiante de enología. En este sentido, me gustaría trasladarles el testimonio de algunos enólogos que fueron sus alumnos y compañeros. De María Ángeles Novella, que no puede asistir al homenaje al estar recuperándose de una reciente intervención, abro comillas: buenas tardes. No sé exactamente cuándo conocí a Félix Cuartero, posiblemente allá por 1985, que compartimos una clase como actividad del Centro de Estudios Requenense para alumnos de COU, nada menos que de elaboración de vinos con cata y todo. Recuerdo también una tarde extraordinaria con Paco López, creo que es Paco López Cervera, Pedro Pérez Duque y, como no, Félix Cuartero, contando hazañas, sobre todo de ellos, con la enocianina, anécdotas, mucho trabajo de ingenio, una tarde inolvidable. Su frase especial de Félix: hay que beber vino aunque sea con gaseosa. Félix fue amistad, honradez, trabajo, conversación, una joya que cierra un gran legado. Otra opinión de Eloy Aya, enólogo e ingeniero. Querido Rafa, gracias por ponerte al frente del homenaje a Félix Cuartero, al que considero mi padre enólogo. Resumo, porque es largo, el vínculo con él ha sido continuo. Mi hermana María José, que también es enóloga, también le quería mucho. Eloy nos envió distintas fotos con Félix en sus viñas y bodegas y se muestra interesado en participar en el homenaje. Creo que posteriormente lo veremos reflejado en el vídeo conmemorativo. Noemí Arroyo, alumna de Félix Cuartero desde los 14 años, le dedica unas palabras. Tengo que decir que fue profesor de forma innata, ya que su vocación la llevó hasta el final. Félix vio enseguida dónde estaban mis futuras cualidades como profesional, sin tener en cuenta mi género y mi origen humilde como hija de agricultores, lo cual, si cabe, lo hizo más grande como persona y profesor. Con visión siempre de futuro y buen consejero, con la palabra adecuada siempre disponible para fomentar el trabajo profesional con ilusión y esfuerzo constante, y conseguir que su querida comarca estuviera unida y orgullosa de poner en valor su variedad autóctona boval, paisaje e identidad, y además que el vino sea considerado un alimento y parte de nuestra cultura. Brindo por tú, Félix. Brindo por ti, Félix. Aprovecho para beber un poco de agua. En la relación de adhesiones sería larga y emotiva, pero como a continuación tendremos otras muchas, voy a acabar con las palabras de Fina Roser, también enóloga. Félix ha sido para mí alguien que difícilmente pueda olvidar. Por su maestría, honestidad, entrega, perseverancia. Félix, allá donde estés, te has ganado un lugar privilegiado en nuestros corazones. Te mando un fuerte abrazo. Destacar de la labor de Félix, además de la docencia, otras iniciativas. El Congreso Internacional sobre el Vino Rosado, que promovió en Requena siendo concejal. Su actividad potenciando y desarrollando Ferevín y su concurso de vinos. Ferevín nació por iniciativa de componentes de la fiesta de la vendimia con el fin de dignificar en la fiesta la forma de tomar el vino, además de darlo a conocer, superando el tradicional trago en porrón típico de los monumentos y mesones de la fiesta, y Félix ayudó a consolidarlo. También se ocupó de promocionar las pequeñas bodegas, dando a conocer en muestras específicas los vinos que elaboraban. A otro nivel que trascendía la comarca, su apoyo y trabajo por Proaba, como luego nos comentará Rosa, como entidad para difundir y promocionar el consumo de productos valencianos de calidad y especialmente nuestros vinos. Sin ánimo de ser exhaustivos por el tiempo limitado disponible, me han dado 20 minutos, destacar por último un trabajo suyo de recopilación y reconocimiento de las enólogas, especialmente de las primeras que se titularon y comenzaron a trabajar en la comarca, porque ahora hay muchas enólogas, pero hubo un tiempo que éramos todos enólogos. Felicitar también a su familia por este homenaje, a su hermana Mercedes, a la familia presente, al resto de la familia presente, y tener un recuerdo para los que no pueden estar con nosotros y estarán con él, especialmente su padre y enólogo también, al que muchos recordamos en la tienda de Vendo Galento, especializada en vinos y bebidas, y a su hermano Gori, con el que me uní una cordial amistad,
y la afición al deporte, aunque yo era bastante más joven. Como anécdota simpática, Gori comentaba que Félix era de ciencias y él de letras. Gori trabajaba en la imprenta, donde también dejó un magnífico legado. Bien, Félix, como se ha puesto de manifiesto, era trabajador y disciplinado, como un buen soldado, guerrero en lo suyo. Yo lo conocí más a fondo cuando, al sustituirlo como enólogo en Vinícola Requenense, cuando se marchó al entrar en la escuela, y lo de soldado no le gustaría mucho porque le traería malos recuerdos. Porque yo lo identificaría más con los viñadores, los guardianes de las viñas en la Edad Media que cuidaban y defendían las viñas. Félix defendía la viña y el vino y, como era de naturaleza modesta y parco pero certero en el uso de la palabra, seguro que de estar presente nos agradecería este reconocimiento. Pero sobre todo nos diría que el mejor homenaje que podemos hacerle es seguir trabajando por la viña y el vino, además de darnos algunas ideas que superasen los problemas actuales del sector. Procuraría y haría lo posible porque la Concejalía de Agricultura de este Ayuntamiento esté siempre dotada de presupuesto y contenido. En alguna ocasión me lo dijo, que era muy difícil trabajar por la agricultura sin tener cuartos, ¿vale? Eso. Que la Diputación de Valencia siga apoyando al sector y a la Escuela de Enología, y que la enológica vuelva a florecer en investigación y apoyo al sector vitivinícola de la Comunidad Valenciana. Que los consejos reguladores cuenten con medios que les permitan promocionar, tanto de forma individual como conjunta, el vino de la comunidad y favorecer su comercialización y consumo responsable. Félix nos pediría que hagamos lo posible porque nuestra comarca siga siendo la viña de España y la vendimia en nuestra zona una fiesta. Que se beban nuestros vinos en todas partes en mayor cantidad y eso permita aumentar el valor añadido de nuestras uvas y mejorar la remuneración de nuestros viticultores, así como la continuidad de explotaciones vitícolas, cooperativas y todo tipo de bodegas, que todas son importantes. En definitiva, y como conclusión, Félix fue un gran profesional de la enología, comprometido y al servicio del sector, y que hizo lo que estaba en sus manos para dignificarlo y potenciarlo. Como le gustaba decir en estos casos a Paco Martínez Bermel, de bien nacidos es ser agradecidos, y en nombre de nuestra asociación nos gustaría, como una forma de perpetuar su memoria, que en la sala de catas de la escuela hubiese una placa con su nombre que resumiese su labor docente, contribuyendo a la asociación económicamente a ello. Esperamos que esta sugerencia pueda llevarse a cabo. Nos queda la duda y nos quedará siempre si este homenaje y sobre todo este momento, que llega un poco tarde, porque Félix ya no puede estar con nosotros, es realmente o hemos hecho todo lo que él se merecía. Pero de lo que estamos seguros todos, estaréis de acuerdo conmigo, es de que no se merecía menos. Cuando alguien pasa, digamos, a la otra vida, a veces comentamos con cierto optimismo y esperanza que la muerte no es el final. Este homenaje, que contribuye a perpetuar la memoria de Félix, es un ejemplo de ello. Y todo esto gracias al vino, bebida milenaria que nos ayuda a saber qué somos, de dónde venimos y qué queremos seguir siendo. Con ella y con todo ello, y por todo ello, con ella y por todo ello, brindaremos al final del acto institucional. Muchas gracias por su presencia en este homenaje a Félix y la cordial atención a mis palabras. Buenas tardes, señor alcalde, miembros y miembros de la Corporación Municipal, autoridades, exalcaldes y exalcaldesa, amigos todos, familiares de Félix, amigos todos y amigas y personas todas amantes de la cultura de la viña y el vino. Nos reúne hoy aquí, en el Salón de Plenos del muy ilustre Ayuntamiento de Requena, la personalidad de Félix Cuartero, enólogo, profesor, maestro, compañero y amigo de todos nosotros y nosotras. Gracias por el honor de poder hablar en este foro de Félix y su buen hacer en la viticultura de Requena, en la de la comarca Requena y Utiel, en la Comunidad Valenciana y su aportación al sector vitícola nacional e internacional. Iniciamos una buena amistad en 1972 y juntos hemos seguido una dilatada vida profesional al servicio de la viña y el vino, difusión de su cultura y conocimiento de su importancia económica, social y comercial para una sociedad de alimentación tremendamente cambiante y un sector en constante ebullición. Para nosotros, la uva, el mosto y el vino es un alimento que cuando se toma con moderación transmite placer, aunque sea poco gaseoso.
Quizá lo último que hicimos juntos fue defender una vez más que la Estación de Viticultura y Enología de Requena estuviera en Requena. Después, el concepto de microbodegas ante una administración autonómica y una sociedad de consumo, y un último testimonio en 5 barricas, junto con María Ángeles Novella, que tú has nombrado, Rafa Michelena, aquí presente, Félix Cuartero y yo, que nos hicieron una entrevista que nos llamaban los 4 ángeles del vino en el siglo XXI. Quizá esto rinda homenaje. Félix ha sido un referente humano, técnico, social del sector y del sistema vitivinícola de la Comunidad Valenciana, nacional e internacional. Su enfermedad nos preocupó a todos y su fallecimiento nunca esperado, pero paró el ritmo de nuestra vida, el valor de determinadas cosas o algunos significados de la palabra. Hombre de voluntad de hierro, talento innato, confianza plena, culto, emprendedor y con valores humanos. Quizás su humanismo, su talento, su tenacidad, su tolerancia, su sentido común, su humildad, su tremenda sencillez, su integridad, su austeridad y su autenticidad fueron palabras que acompañaron los testimonios de su buen hacer. Compartir la actividad con él era una garantía de adquirir conocimientos, de adquirir experiencia, de incrementar nuestra cultura y además que íbamos por un camino seguro. Tenía una buena disposición, una atención, amabilidad y seguridad que eran sensaciones que transmitía su personalidad, su discreta presencia y sus valiosas opiniones. Su recuerdo nos reúne aquí hoy para resaltar su compañerismo, amistad y lealtad al proyecto vitivinícola de la Comunidad Valenciana, dando testimonio de buen hacer de un sector que participa en un renacimiento de la cultura de la viña y del vino. Además, intenta formar voluntades y profesionales compartiendo enseñanzas que él nos dio y además garantizando nuestra credibilidad. Recordar, dicen los clásicos, que es volver a pasar por el corazón aquello acontecido. Quizá esto resuma la labor humana de una persona singular como Félix, que aportó a la sociedad sus mejores testimonios. Desde el punto de vista técnico, Félix presentaba una suma de eficiencia, maestría, conocimiento práctico, conocimiento científico y servicio, que le convirtió no solamente en polivalente, sino multivariante. Trabajó en cooperativas como ayudante de su padre Gregorio, como ha dicho Rafa, técnico responsable, consejero innovador y sobre todo se especializó en la organización, laboratorio de control y gestión de calidad y numerosos procesos de nuevas o de variedades que aquí estaban un poco decaídas, como la Bobal, el Macabeo, la Garnacha o el Tempranillo. O sea, el proyecto de Bobal creo que lleva casi 50 años y estamos ahora abriendo camino. En la Escuela de Viticultura y Enología, antes de Capataces y ahora de Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez, demostró su paciencia, memoria y dedicación en la formación de alumnos a los que transmitió su idea de servicio al sector. Clases, conferencias, jornadas técnicas, atención al alumno, fueron sus prioridades que beneficiaron a los profesionales del sector vitivinícola. Y una cosa, él decía, yo no suspendo a nadie, se suspenden los alumnos porque no estudiaban. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque denotaba el esfuerzo y el ímpetu de una persona. En la Asociación de Enólogos, aunque se ha hablado, fue un elemento armonizador, caracterizador y además el defensor de la profesión. Desde su fundación en época de Martínez de Orella y Antonio Larrea hasta los momentos actuales, como ha dicho Rafa. Es medalla de oro de la Asociación de Enólogos de la Comunidad Valenciana y persona de valor reconocido y contrastado, pues como se dice en todos los mercados. En Proaba fue el puerto de mar tranquilo y conciliador, que sucedió a otro grande y explosivo Eduardo Mestre, e impuso su carácter, su diálogo
su carácter dialogante, su tenacidad y su rigor, e impulsó la colaboración entre la sociedad, el sector, la empresa y la cooperativa. Sirvió a Requena, a la cual amaba, desde su responsabilidad como concejal del Partido Socialista Obrero Español, con disciplina, lealtad y altura de miras. Su colaboración en actos como la Fiesta de la Vendimia, Noche del Labrador, Cerebín, concursos de cata y artículos en los medios de comunicación del momento ha sido un testimonio. Colaboró también con el Consejo Regulador Utiel Requena desde sus inicios en sus actividades de cata, formación, promociones. Aportó sus conocimientos en toda ocasión y sobre todo con motivo de la modificación de los reglamentos. Y además ha sido amigo de todos. Todo proyecto de acción vitícola o enológica que llevaba la opinión de Félix podían hacerse por su participación en la enológica, su participación y colaboración en la escuela como profesor, su colaboración con el sector en la ordenación del mismo, sus definiciones preparadas ya técnicas para la definición de lo que era un vino artesano, de lo que eran microbodegas, ahora nacido como dos bodeguetas, su colaboración en Tierra Boal, su opinión sobre los viñarón, su opinión sobre la ecología y la promoción del cava. Además, vía asociacionismo, urdía y colaboraba cualquier cosa que pudiera unir a la gente. Como por ejemplo, en el caso de Bodega Honda, con Francisco Martínez Bey, que por cierto en el mes de junio, con motivo de la clausura del ciclo bienal de vinos de pago, Bodega Honda le rindió un homenaje sencillo. Pero ahí está. Y ahí estaba Félix en su fundación. Y en su camino, porque nadie dejaba de lado y a todos les daba la mano. Colaboraciones institucionales, pues las tenía con las consellerías, con el Ministerio, Diputación, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y vía cámaras de comercio y asociaciones como ABA, Unión, UPA, Jóvenes, UTECO, Federación de Cooperativas u organizaciones sindicales. Era mi amigo. Frecuentemente nos consultábamos iniciativas, trabajamos juntos en proyectos y compartíamos una ilusión importante para los dos, devolver a la viña y al vino lo que la viña y el vino nos había dado. Un ejercicio que tras una decir y dictar, como antes he dicho aquí, misión cumplida, no termina, sino que continúa, con la incorporación de nuevas generaciones a las necesidades del sector, con más de 3.000 años de diálogo social y que ahora deben de responder a las necesidades sociales, medioambientales y de cualquier tipo y a las exigencias sobre todo de los millennials, generación Z y algunas cosas que para interpretar tendríamos que buscar el diccionario. Bueno, ahora no, hay inteligencia artificial, pero bueno, está ahí y tenemos que servir. Nos ha dejado un compromiso, un deber, que lo tenemos que hacer. Es cómo transmitir un legado para cultivar un futuro. Ese legado es la educación, la cultura, el talento, la economía, la tecnología, el esfuerzo y el orden, y además nos dejó unos buenos testimonios. En ese momento, cuando yo escribía esto, estaba mirando la fotografía que yo tengo de Ramón y Cajal en la enológica de Requena, diciendo cuál era el problema de España. Y estaba clavado. Bien. ¿De qué eran los testimonios? Testimonio de generosidad. Primero, con su compromiso con la docencia, formación, investigación. Su actividad didáctica no medida en horas, sino superada en días. Era un entusiasta defensor de los programas de educación y formación desde la escuela, desde el principio, para que la gente empezara a conocer. Su participación, que has nombrado en el primer Congreso Internacional del Vino Rosado, cosa que deberíamos empezar a hacer algo parecido, pero con el Bobal. Representó en 1987, siendo el concejal y secretario general del mismo, de aquel simposio, en presencia del presidente de la OIV, explicó las razones y pormenores de la importancia que tenía Requena y Utiel en el mundo vitivinícola. Ya después le hizo la petición, junto con Martínez Vermell, de que Requena quería el movimiento universal a la vendimia, que lo tenemos ahí con el escudo de la OIV. Y solo hay dos,
en China y aquí. Eso, El de China será una copia. pues, perdona, fotocopia. Entonces, esto es importante, lo que trae de sí un simposio. Bien, sus estudios y colaboraciones en viticultura, en la viticultura comarcal, como estudio del potencial vitícola en la meseta de Requena, la Feria Requenense del Vino, un libro que me mandó hace poco y que lo tenía ya y dice, Pepe, revisemos esto a ver qué pasa. Después creó Ferevín, sus colaboraciones en Oleana, el Trullo, la Semana Vitivinícola, 5 Barricas. A mí me ayudó en el sentido de que cuando estábamos pensando y diseñando el libro El Cava elaborado en Requena, él se encargó del título del libro que llevaba, del capítulo del título del libro que llevaba Cultura, Formación y Promoción. Y fue un modelo de valoración enológica y poner el valor y el potencial de un territorio, desde su arte hasta su arquitectura, hasta la labor diaria de un viticultor en la cepa. Después, otro tema era la confianza, rigurosidad y sinceridad en la gestión que tuvo en Proava, como institución de promoción de la calidad de productos de calidad de la Comunidad Valenciana, con misión, visión, actividades y futuro perfectamente delimitadas, bueno, que aquí van a dar testimonio de ello cuando llegue el momento. Ahora después ya, que yo acabo. Además, era un amigo de sus alumnos y seguidores de su trayectoria. Él no hacía como don Eduardo, que cuando le llamaba a uno con un problema decía, me fumo un cigarrito contigo y así me cuentas. Él no, él decía, ¿qué quieres? Vamos a verlo, que vamos a hacerlo. Y te llevabas por lo menos el consuelo de que Félix te había dicho, estoy contigo y seguimos. Eso no se paga con billetes del Banco de España. Bueno, ahora ya no, ahora serían euros. Pero en fin, bien. Después, un tema monográfico fue la defensa de la estación de la viticultura y enología de Requena, que desde mi jubilación, que lo hice en 2012, o sea, ya llevo 14 años jubilado, por eso algunas veces ya me tiembla el pulso o la voz, hemos escrito para que Requena siga siendo la capital del desarrollo de la transferencia de tecnología de la Comunidad Valenciana y que se dé la importancia que pueda tener lo mismo que tiene la estación enológica de Montpellier, la estación enológica de Bonn o la estación enológica de Liechtenstein. ¿Por qué? Porque Requena empieza a valorar ahora la importancia que puede tener para su ciudad el que vengan 400 estudiantes, el que vengan los Erasmus, el que tenga servicios, el que tenga posibilidades de relacionarse y el abrirse al mundo. Bueno, y ya me callo. El bueno de Félix no me permitiría haber dicho la mitad de lo que he dicho, pero el corazón manda. Y lo escrito, escrito está. Avalado por 50 años de toma de decisiones, consulta y discernimiento en común. Algunas veces no estábamos de acuerdo, pero nos poníamos de acuerdo. Félix Cuartero, hombre sencillo, corazón de león, talento claro, sentido común, razonadas respuestas, que solía decir, si llueve hay que dejarla caer. El sol sale para todos. Y además a veces nos decía, Pepe, aquí hay que hacer y seguir la senda de los pocos sabios que en el mundo han sido. Y yo le decía, ¿quiénes? Dice, los viticultores y las viticultoras de mi tierra que la aman. Esto es importante. Y esto es un mensaje que a mí ha marcado algunas decisiones que tomo en mi vida. Gracias, Félix, por tu ejemplo, testimonio y razón de ser. Desde la plenitud donde estás, ayúdanos a mejorar, a atender y servir al sector en la búsqueda del bien común. Quiero agradecer a los miembros de la comisión constituida el efecto por el trabajo desarrollado, la colaboración y las ganas de recordar a nuestro gran Félix. Muchas gracias a todos. Doy las gracias y paso a las reflexiones. Bueno, eso. Doy las gracias. Venga. Bien. Ahora el guión dice que van a colaborar en esta parte
en cortos mensajes o en el tiempo que quieran. Por parte de la escuela, José Antonio Gaya. Por parte de Proaba, el presidente aquí presente ha cedido a Rosa Vázquez la posibilidad de que, como ha convivido con ella y formó Proaba con Félix, hable de él. El Consejo Regulador Utiel Requena, en la presencia de su presidente Ángel Miguel Medina, y la Cerebín en la presencia de Belén Cárcel, que van a hablar unos momentos de lo de él. Y yo ya me retiro diciendo gracias Requena, gracias Félix y gracias a todos vosotros, porque verdaderamente somos personas importantes en defensa de la viticultura de la Comunidad Valenciana. Bueno, ahora, por orden de, salvo que Patricia decida, pues el señor alcalde, por orden que queráis, os ponéis de acuerdo y habláis. Tú a la derecha, por la derecha de uno. A favor. Señor alcalde del Pleno del Ayuntamiento de Requena, don Mario Sánchez, concejales del ilustre Ayuntamiento de Requena, alcaldes de anteriores corporaciones, don Fermín Pardo, representantes de la Asociación de Enólogos de la Comunidad Valenciana, su presidente Rafael Ochando, don José Vicente Guillén, presidente del Consejo Regulador, don José Miguel Medina, presidenta de Cerebín, Belén Cárcel, y representantes de Proaba. Saludar también a mis compañeros que están aquí presentes con nosotros, al compañero Paco, la directora Abela Serrano y el jefe de estudios, Jorge Montes. Amigos, alumnos, compañeros de nuestro querido homenajeado, buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a los promotores de este acto, un homenaje de estricta justicia y de merecido reconocimiento. Asimismo, agradezco a nuestra directora por brindarme el honor de tomar la palabra hoy en este salón de plenos para evocar la profunda y eterna relación que unió a Félix Cuartero con la Escuela de Viticultura Enología de Requena. El vino no fue para Félix una simple profesión, fue el paisaje constante de su vida. Desde sus primeros años aprendió el oficio de la tierra trabajando en las vendimias junto a su padre y a su hermano Gregorio, más conocido como Bori. Aquella pasión temprana lo llevó con apenas 18 años a realizar el curso de maestro bodeguero en la estación de viticultura. Allí tuvo la fortuna de ser alumno de don Pascual Carrión, el gran impulsor de lo que más tarde sería nuestra querida escuela. Sin embargo, ingresar en aquel centro no era una tarea sencilla, exigía superar una rigurosa prueba de admisión. El 11 de septiembre de 1961, Félix, al igual que el resto de los aspirantes, recibió una carta manuscrita que lo convocaba para el día 27 de ese mismo mes. En aquel examen, los candidatos debían mostrar conocimientos fundamentales, saber leer y escribir, dominar las 4 operaciones aritméticas básicas, la regla de 3 y el sistema métrico decimal. Esto lo tengo chupado, pensó Félix con la confianza que siempre le caracterizó. Pero las exigencias de la época no solo se limitaban a lo académico. Visto con la perspectiva actual, los requisitos de aquella convocatoria resultan cuanto menos sorprendentes. Se exigía ser varón. No fue hasta el curso 81-82 cuando se admitieron las primeras alumnas. Tener nacionalidad española. Estar exento del servicio militar durante el periodo de formación y certificar el estado de soltería mediante un documento expedido por el muy ilustre ayuntamiento. Tras superar la prueba y cumplir con los trámites, el 18 de octubre se le notificó su admisión y la posibilidad de optar a una de las 10 becas del centro, dotadas con 8.000 pesetas de las de entonces. Poco después, una nueva misiva detallaba el equipamiento obligatorio con el que debía incorporarse: camisetas elásticas, calzoncillos cortos, calcetines de hilo, pañuelos y bolsas marcadas con sus iniciales para la ropa. El calzado y el uniforme también estaban estrictamente regulados. Los alumnos disponían de 2 vestimentas confeccionadas a medida por un sastre. El uniforme de trabajo de chaqueta y pantalón azul oscuro para el día a día. Y el de paseo, compuesto por un pantalón gris, camisa blanca, chaqueta azul y corbata y zapatos negros, reservado para los días festivos y las ceremonias oficiales. La última carta llegó el 10 de noviembre. Viendo la intensa correspondencia previa
Bien podríamos decir que la relación de Félix con la escuela comenzó con un noviazgo de forma formal y epistolar. Aquella carta lo citaba el 16 de noviembre a las 12 del mediodía para comenzar con las clases del primer curso. Esa misma noche, en un absoluto y respetuoso silencio, el internado abrió sus puertas para albergar a la primera promoción de 28 alumnos. Entre ellos se encontraba un jovencísimo Félix Cuartero, quien con 19 años y sin saberlo aún, acababa de iniciar el vínculo más importante y trascendental de su vida. Tras 2 años de intensa formación, se graduó como capataz bodeguero y comenzó una brillante trayectoria profesional. Dejó su impronta en proyectos fundamentales para nuestra comarca, como la Cooperativa Santa Clotilde, Faguinsa, Coviñas, la Porterense o la Purísima de los Pedrones. Fue precisamente en esta etapa cuando Félix asumió la responsabilidad de elaborar el primer vino blanco amparado bajo la denominación de origen Utiel Requena, y en 1976 impulsó la primera línea de embotellado de la zona en la Cooperativa Vinícola Requerense. Fue tras este periplo, justo cuando valoraba una oferta para marcharse a Villafranca del Bierzo, cuando el destino intervino. Su gran amigo, don José Vicente Guillén, que ya ejercía como docente de la escuela, se enteró de sus planes y le ofreció incorporarse al centro como profesor de prácticas de enología. Una propuesta imposible de rechazar, que marcó su regreso a la institución, esta vez no como el alumno que fue, sino como el maestro en el que se había convertido. Curiosamente, esta historia de pasar a las aulas de la docencia en la misma casa es algo que a mí también me resulta familiar. Pero continuemos con Félix. En julio de 1984, don Félix Jiménez asumió la dirección de la escuela, configurando un equipo directivo en el que don Juan Antonio Pérez Salas y Sagreras ejerció como jefe de estudios y Félix Cuartero como secretario. Este cargo lo desempeñó de forma ininterrumpida durante casi 20 años, hasta el triste fallecimiento de Félix Jiménez en 2002. A partir de ese momento se abrió una nueva etapa bajo la dirección de don Pedro Navarro, don Antonio Gómez Pérez en la jefatura de estudios y don Miguel Ángel Nogueras en la secretaría. Durante todos estos años, la escuela se convirtió para Félix no en su segunda casa, sino en la primera. Si le preguntásemos hoy a su hermana Mercedes, aquí presente, cuántas horas pasaba en el centro y cuántas en el hogar, todos los que lo conocimos sabríamos la respuesta. A cualquier hora del día, e incluso durante los fines de semana, era habitual cruzarse con Félix por las instalaciones de la escuela. Allí, entre barricas y probetas, llevó a cabo innumerables elaboraciones, ensayos e investigaciones con un único y firme propósito: poner en valor su tan querida variedad boval. La boval fue la bandera por la que luchó incansablemente durante toda su vida, defendiéndola con orgullo mucho antes de que el mercado alumbrara los grandes tintos actuales. El entusiasmo con el que nos transmitió el amor por esta uva ha permitido que hoy en día muchos de los grandes vinos elaborados con nuestra variedad autóctona sean obra precisamente de los alumnos de Félix. Su prestigio traspasó los límites de la escuela. Entre 2002 y 2007, año de su jubilación, ejerció como profesor asociado en la Universidad Politécnica de Valencia, junto a Nicolás Sánchez Diario. Cada lunes, los alumnos de la licenciatura de Enología asistían a nuestras instalaciones para realizar las prácticas de laboratorio y bodega bajo la tutela y el rigor y la maestría de ambos profesores. Llegados a este punto, es preciso hacer un breve pero obligado inciso. Hay otra institución que ocupó un lugar preeminente en su vida y que no puede faltar en este sentido homenaje. Si la enología ocupaba el 80% del corazón de Félix, el 20% restante era sin duda blanquinegro. Llevaba grabado con orgullo el escudo de su querido Sporting Club de Requena, entidad de la que fue ferviente aficionado, socio y directivo en distintas épocas, llegando a ejercer como vicepresidente, una pasión por el club que además ambos tuvimos la fortuna de compartir. Durante los cerca de 30 años que ejerció la docencia, impartió asignaturas tan diversas como prácticas de enología, industrias derivadas o instalaciones bodegueras. Pero entre todas ellas, la que marcó su huella imborrable fue la de cata, de la que fue maestro indiscutible durante un cuarto de siglo. Allí nos enseñó a descubrir las virtudes de un vino, pero también a identificar sus defectos a través de sus célebres disoluciones experimentales. Nadie faltaba a sus clases. Sabíamos que ausentarse significaba, casi con total certeza, comprometer al aprobado de la asignatura. Como docente era estricto, exigente en la asistencia y firme en el comportamiento, pero por encima de todo era un hombre profundamente respetado y querido por sus alumnos. Ya para finalizar, más que despedir a un profesor, hoy celebramos el legado de un maestro, en el sentido más noble de la palabra. Félix no solo nos enseñó a elaborar vino, nos enseñó a amarlo, a respetarlo y a defender nuestra identidad con la cabeza bien alta. Su memoria sigue viva en cada copa de oval de la que se brinda en esta tierra y en el corazón de cada uno de los profesionales que tuvimos la inmensa fortuna de aprender de él. Muchas gracias, Félix.
Buenas tardes a todos. Alcalde, corporación, antiguos alcaldes, familiares de Félix, presidenta de Cerebín, Proaba, Rafa, presidente de la Asociación de Enólogos, Pepe. Luego tenemos que hacerte un homenaje también a ti, ¿eh? O sea, estoy viendo desde aquí el sombrero de Antonio y estoy viendo a Félix. Estoy viendo a Félix aquí sentado. O sea, le falta la copa de vino al sombrero. Pero la verdad es que Félix está aquí con todos nosotros. Está aquí con todos nosotros porque creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha formado, nos ha enseñado. Tuve la suerte, como casi todos o muchos de los que estáis aquí, de haber sido alumno de Félix, ¿no? Y eso creo que es lo importante. Félix nos marcó, creo que en nuestras vidas y en nuestros vinos. Para mí es un orgullo, en nombre del Consejo Regulador, hablar de Félix y, por supuesto, hablar bien, porque Félix se merecía que habláramos bien. Si me voy a lo que pienso de Félix, a mí me vienen 4 palabras, ¿no? La primera palabra que me viene es generosidad. Esa generosidad que a todos nos inculcó, esa forma de educarnos, ¿no? Esa maestría, el saber estar con nosotros, el acompañarnos en los estudios, el acompañarnos en nuestras inquietudes. Cualquier día podías tener un problema, hablar con él y él te escuchaba, como bien ha dicho Pepe y como bien ha dicho pues, José Antonio, ¿no? Yo creo que esa figura del maestro, si viene inculcada por alguien o viene, es la de Félix, ¿no? Félix siempre estaba dispuesto, siempre estaba atendiendo, fuese a la hora que fuese y fuese el momento que fuese. O sea, era la persona idónea dentro de la escuela, lógicamente el resto de profesores también, pero bueno, pues, Félix era el maestro por encima de cualquier cosa. Esa generosidad fue la que en las aulas nos demostró y la que nos enseñó, con la que trabajamos y con la que creo que aprendimos, ¿no? Si hablamos de otra palabra que me viene a la memoria es solidaridad. Es decir, Félix siempre ha sido una persona solidaria a muerte. O sea, yo creo que solidaria con esta tierra, con el Sporting, ¿verdad? Muy solidario con el Sporting, pero muy solidario con el vino y muy solidario con la Boval y muy solidario con el Consejo Regulador. Y el Consejo Regulador tiene mucho que agradecerle a Félix, pero es que este sector tiene mucho que agradecerle a Félix. Y creo que este ayuntamiento tiene mucho que agradecerle a Félix. Además, en un año 2026, que es la ciudad española del vino. O sea, seguro que estaría orgulloso de ver lo que se ha convertido Requena y en lo que es Requena en este momento y donde estamos en este momento. O sea, con lo cual, creo que buena parte de la culpa de que Requena sea ciudad española del vino la tiene Félix. Igual que buena parte de la culpa de que seamos nosotros los que somos hoy, la tiene Félix. Si os decía, bueno, la siguiente palabra que me viene es cooperación. Antes lo han dicho, es decir, bueno, yo, sabéis que soy presidente de Coviña, soy presidente de la cooperativa de La Portera. Él trabajó en ambas entidades y tengo que agradecer esa cooperación, porque la cooperativa es un ente democrático, exactamente igual que un ayuntamiento, donde esa generosidad, esa solidaridad y además esa cooperación pues se demuestra en el día a día. Y eso es lo que era Félix. Félix era cooperar y era colaborar, sobre todo colaborar y esa cooperación. Él dejó una impronta, lógicamente, pues en todas las entidades que participó, pero en el sector cooperativo también tenemos mucho que agradecerle a Félix. Compromiso, ¿qué voy a decir de compromiso? Compromiso con este territorio, si esa es la siguiente palabra, y tesón, porque además compromiso y tesón. Compromiso con la comarca, con el vino, con este territorio que creo que tenemos que demostrar día a día lo que somos, pero que somos muchos. O sea, somos, creo que, muy importantes y que ese legado empezó hace mucho tiempo, pero que él aportó muchísimo, ¿no? Ese compromiso, desde el inicio, Félix ha estado en todos los proyectos de Boval, del Consejo Regulador, de cualquier cosa que se haya hecho en este territorio, siempre estaba ahí. Y siempre estaba con ese tesón, ¿no? El mismo tesón que, como bien decían anteriormente, si no me voy a repetir, bueno, pues nosotros llevamos en este momento, junto con el resto de compañeros, de enólogos, un importante proyecto para adelante, que es que la enológica tenga cada día más importancia, ¿no? Si la enológica se pierde, algo por lo que él ha luchado muchísimo,
creo que sería un gravísimo error. Nosotros nos hemos reunido con la Consellería, llevamos mucho tiempo pidiéndole a la Consellería que ese centro cada día tenga más importancia, que ese centro tenga la relevancia que tiene que tener. Creemos fundamental e imprescindible que el Instituto Tecnológico del Vino y de la Viña, no solamente de Requena, sino de toda la Comunidad Valenciana, y que siempre ha sido un referente a nivel nacional, pues que cada día tenga más importancia, ¿no? Y eso es lo que él nos enseñó, el legado que nos pasó y por lo que estamos peleando y luchando día a día. Y además, bueno, pues anunciaros también que anteriormente Rafa pedía que la sala de catas de la Escuela de Viticultura llevara su nombre, y ayer tuvimos una comisión permanente en el Consejo Regulador el próximo martes que viene. Dentro del orden del día vamos a proponer que el comité de cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel Requena lleve el nombre de Félix Cuartero, ¿no? Porque creo que, si no digo el 100%, porque algún catador hay que no ha pasado por sus manos, y bebimos sus potingues, porque nos preparaba esos potingues eran para haberlos visto. Yo, el primer año, hasta que empezamos a beber algo bebible, bebíamos muchos potingues, pero bebíamos y aprendíamos de los defectos y aprendíamos de las virtudes de los vinos. Con lo cual, bueno, pues el próximo martes, uno de los puntos del orden del día del Consejo Regulador será proponer que el comité de cata, dentro del órgano de control, que tiene, como sabéis, pues lleve el nombre de Félix Cuartero, ¿no? Se lo merece, pero enormemente. Y simplemente, para terminar, yo creo que hablar de Félix es hablar de un maestro, de un amigo y además un buen vecino de Requena. Gracias por enseñarnos con paciencia, por implicarse sin descanso, por creer en lo nuestro, por convertir la dedicación en ejemplo. Tu legado no son solo logros administrativos o reconocimiento, es la gente que hay y sigue adelante inspirada por tu ejemplo, y ese es el gran ejemplo de todos los buenos o muy buenos enólogos que han salido de la Escuela de Viticultura de Requena. Termino recordando que quien siembra con generosidad recoge más que frutos, recoge respeto, gratitud y comunidad. Félix, lógicamente tu obra florece ya en cada rincón de esta tierra. Te agradecemos todo lo que nos has dado y seguimos aprendiendo de ti. En nombre del Consejo Regulador, Félix, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Muchas gracias a todos los representantes del Ayuntamiento, al alcalde, a todo el equipo, a los alcaldes que han sido de Requena, a todos los compañeros que están tanto en las sillas como en esta ubicación en la que aquí contamos lo que Félix ha sido para cada uno de todos nosotros, pero habría muchísimo más que contar, porque todos los que estamos aquí y cada uno de ellos habéis tenido una relación con Félix que ha dejado una huella, y es una huella imborrable. Más allá de añadir todo lo que han dicho los compañeros, empezando por Rafa Ochando, Pepe Guillem, José Antonio Aya y José Miguel Medina, y siguiendo por Proaba, yo voy a poner el punto en el que conocí a Félix como Proaba, cuando una pequeña empresa que desarrollaba un proyecto fantástico se llamaba Viña Bobal SL, y aquí tenemos a sus socios, Emilia, Javier. Entró en Proaba para darse a conocer y para promocionarse más allá de las tiendas donde vendía el zumo de uva de Bobal, el Bobalín, que muchos de vosotros habréis conocido y que incluso muchas bodegas tenían como opción para los niños que iban con sus padres a visitar bodegas. Yo en casa tenía un Bobalín hasta hace muy poquito tiempo que ya decidimos pues tomárnoslo. Y además, empezando por ahí, terminando por donde hemos terminado con Félix, pero abriendo una etapa importantísima para Proaba, pero siguiendo además con toda la actividad, con la energía que tenía Félix Cuartero en todas las actividades que se planteaban desde Proaba, como Viña Bobal, en el circuito de Tastaladipu, que
venían a todas las ferias de todos los municipios de la provincia de Valencia, de la mano de la Diputación de Valencia y de Proaba. Y allí comenzó una historia muy bonita de Viñabobal con Proaba. Félix Cuartero formó parte de la Junta Directiva de Proaba, empezando como vocal y trabajando día a día por Proaba. Y además, cuando todavía era profesor de la escuela, ¿no? de la titulación de enología, que tuve la suerte de estudiar después de agrónomos y conocerle, tener el honor de ser alumna suya en el último año de carrera, para mí y para él. Fue el año que se jubilaba. Félix Cuartero, además de ser socio de Proaba vocal, fue vicepresidente, fue presidente en funciones y finalmente fue presidente durante más de 10 años. Félix Cuartero, desde Proaba, impulsó el único concurso oficial que hay reconocido para los vinos de la Comunidad Valenciana y también el concurso oficial de aceites. Félix Proaba tenía muchísimas frases buenísimas, tan buenas como las que ya nos ha recordado Pepe: el sol sale para todos, si llueve hay que dejarla caer, si pasa se le saluda. Y bueno, pues también tenía una frase muy buena que ha dejado huella realmente en Proaba y en la función que hacemos. Félix Cuartero siempre decía que sector solo hay uno y que no se puede ir de francotiradores, porque este sector es único y él velaba por la unidad del sector. También decía una frase muy importante que decía que no todo el mundo no hay nadie imprescindible, pero todo el mundo es necesario. Félix Cuartero velaba por la unidad, velaba por la aportación de todos y de cada uno de nosotros, y Félix Cuartero en su día a día tenía esa forma de vivir que es un ejemplo. Félix Cuartero era una persona íntegra, completamente coherente, incorruptible. Probablemente una de las personas más incorruptibles que he podido conocer en mi vida es Félix Cuartero. Y Félix Cuartero a las 6 de la mañana se levantaba para leer y para estudiar. Y en cuanto abría el kiosco, se iba a comprar los periódicos y seguía su lectura comprando los periódicos todos los días. Después continuaba con sus labores. Estaba en cada asamblea, cada reunión de junta directiva de Proaba, daba fe de todas las reuniones a las que había asistido desinteresadamente, totalmente y de una manera hiperactiva. Félix Cuartero veló por esa unidad, veló por muchísimas cosas que todos conocemos, veló por la Boval, por todos y cada uno de nosotros, y está ahí arriba protegiéndonos y viendo lo que estamos haciendo. Félix Cuartero también nos dejó unos cuantos retos encima de la mesa, y lo sabemos. Lo hemos comentado muchas veces, tenemos entre manos la posibilidad de organizar un concurso nacional de vinos de Boval desde Requena. Tenemos también que seguir esforzándonos y tratar de conseguir de que el vino sea reconocido como un oficio artesano. Si tenemos reconocida la figura de maestro de cervecero, ¿por qué no maestro bodeguero? Félix Cuartero seguía y seguía con eso. Apoyó a las microbodegas desde la COAG, luchó por el cava. En el año 2016 yo conocí al alcalde Mario Sánchez y a María José, porque de la mano de Félix Cuartero vinimos a proponer el primer evento de cava que se organizaba en la villa en el año 2016, en julio del 2016, y se sigue celebrando de la mano de la Asociación de Productores de Cava, pero fue desde Proaba, desde la iniciativa de Félix Cuartero de desestacionalizar el consumo de cava y traerlo a su origen, a Requena, representarlo aquí, promocionarlo desde aquí y darle el valor desde aquí, para que también el enoturismo se viera favorecido por ese tipo de acciones. Félix Cuartero nos ha enseñado cosas que no debemos olvidar, tenemos un compromiso con él, porque él lo hacía desinteresadamente, lo hacía de la manera más generosa y humana
que existe. Félix Cuartero era el maestro de los maestros y esa maestría, esa fuerza silenciosa, esa escucha, ese saber escuchar, esa sabiduría y esa unidad del sector hacen que estemos todos aquí. Él está ahí, viéndonos, orgulloso de todos y de cada uno de nosotros, de lo que estamos haciendo y, por favor, no le defraudemos. Así que con esto doy paso a Ferevín, que no me quiero comer el tiempo, y agradeceros a todos, pero sobre todo la reflexión y la huella en el corazón para siempre. Gracias. Buenas tardes a todos. Con el permiso de las autoridades, representantes, compañeros, amigos y presentes, hoy me van a permitir que me salte el protocolo habitual de menciones, porque esta tarde el verdadero protagonista es Félix Cuartero. Qué decir ya que no se haya dicho previamente, pero hoy, como presidenta de Ferevín, tengo el honor y también la responsabilidad de dedicarle unas palabras a una persona que forma parte de la historia del vino y de nuestra comarca. Y digo responsabilidad porque hay personas cuya trayectoria no cabe en un solo discurso, personas que no se resumen únicamente con cargos, con fechas o con reconocimientos, personas que dejan una huella mucho más profunda en quienes aprendieron de ellas, en quienes trabajaron de su lado y en las instituciones que ayudaron a construir. Félix fue enólogo, profesor, divulgador, cooperativista, investigador y defensor del vino, pero por encima de todo fue un hombre profundamente ligado a Requena Utiel, a su tierra, a sus bodegas, a sus viticultores, a sus alumnos, a sus compañeros y a esa manera tan nuestra de entender el vino no solo como un producto, sino como cultura, como oficio y como identidad. Félix fue también una figura clave en la defensa de nuestra variedad más emblemática, la Bobal. En tiempos en los que quizá no siempre se valoraba como merecía, supo mirarla con orgullo, con rigor y con visión de futuro. Entendió que la Bobal no solo era una uva, era y es una parte esencial de nuestra identidad. Y defenderla era también defender nuestros viticultores, nuestro paisaje y nuestra forma de estar en el mundo. Y así lo hizo, también a través de proyectos que muchos seguimos recordando, como ya ha comentado Rosa, con mucho cariño, como Bobalín, el zumo de uva y la carne de uva. Proyectos que hablaban de innovación, pero también de una mirada profundamente arraigada a esta tierra y a sus posibilidades. Para Ferevín, Félix tiene además un significado muy especial. Desde su incorporación a la asociación, ligada precisamente a este proyecto de Bobalín, pasó pronto a ser un miembro destacado y comprometido. Durante más de 10 años formó parte de la junta directiva, desempeñando la labor de tesorero. Y fue también director del concurso de vinos Ferevín, un concurso que sigue vigente y que forma parte de la promoción y prestigio de nuestros vinos. En la anterior edición de la feria, Ferevín ya tuvo el honor de rendirle un primer homenaje, poniendo su nombre al clásico Gran Premio de Oro, siendo este llamado Gran Premio Félix Cuartero. Es el reconocimiento de mayor prestigio dentro de nuestro concurso de vinos. Y no solo fue un gesto simbólico, fue una manera de dejar... Fue una manera de dejar constancia de que su nombre quedaba unido para siempre a la excelencia, al rigor y al respeto por los vinos de nuestra comarca. A veces hablamos mucho de legado, pero el legado no siempre está en una placa, en un premio o en un nombramiento. El legado está en aquello que permanece cuando una persona ya no está físicamente. Y Félix permanece. Permanece en sus alumnos, en las bodegas por las que pasó, permanece en memoria de quienes compartieron con él una cata, una conversación o una jornada de trabajo. Permanece en Ferevín, permanece en la defensa de la Bobal y permanece en esta comarca que tanto quiso y a la que tanto aportó. Hoy, en nombre de Ferevín, queremos darle las gracias a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y a todas las personas que lo quisieron. Les trasladamos nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Y a nosotros, como sector, nos queda una tarea: estar a la altura de este legado, seguir trabajando por nuestros vinos, por nuestras bodegas, por nuestros viticultores y por nuestra comarca con la misma dignidad, la misma pasión y el mismo compromiso que personas como Félix nos enseñaron. Que este homenaje sirva para recordarlo, pero sobre todo para agradecerlo. Gracias.
La primera vez que coincidí con Félix Cuartero personalmente fue en el espacio Agroglobal, en Radio Requena. Yo estaba súper nerviosa, era mi primera entrevista y encima una persona tan importante y tan grande como era Félix. Y desde ahí pues fue naciendo esa amistad, esa relación. Sin duda un grande de la enología, un grande de la viticultura, un grande como amigo, como persona y con un corazón enorme de verdad. Un beso muy grande al cielo, Félix. Para mí ha sido una gran persona, muy serio, muy riguroso y creo que probablemente de los profesores más importantes que he tenido en mi vida. Para mí ha sido un privilegio poderme formar en la Escuela de Enología Félix Jiménez de Requena con un elenco de profesores y amigos. Pero me gustaría resaltar la figura de Félix Cuartero, porque para mí Félix ha sido el gran mentor de todo mi conocimiento de cata enológica. Para mí fue mi primer profesor de cata y si tengo que destacar algo, destacaría la pasión por el detalle. Creo que tenía una forma de describir los vinos muy sencilla y a la vez muy profunda. Estoy muy agradecido por todo el tiempo que has dedicado a todos tus alumnos, a mí en concreto. Desde el minuto 1 has sido un amigo. Allá donde estés, va por ti, Félix. Para mí, Félix Cuartero ha sido profesor, amigo, vecino, alguien que nos ha enseñado a vivir el vino, a apreciar el vino desde el alma. Un visionario y alguien que ha trabajado muy por la variedad autóctona boval y por todos sus beneficios. Por ti, Félix. Félix Cuartero fue nuestro presidente y desarrolló importantes cambios que hacen que a día de hoy Proaba esté donde está y sea una entidad cada vez más fuerte, más consolidada y más profesional. Félix Cuartero además dejó una huella imborrable en todos y en cada uno de nosotros, fomentando la unión del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana. Para mí Félix Cuartero fue uno de mis principales referentes enológicos cuando empecé en el mundo del vino. Fue la primera persona que me enseñó a catar y siempre guardaré un bonito recuerdo de él. Hombre vocacional de su trabajo y todavía mejor persona. Persona que me dejó y marcó su huella y dejó su pozo en toda mi trayectoria profesional. Para mí Félix Cuartero fue una persona muy importante ya que descubrió en mí el maravilloso mundo del vino y estoy muy orgullosa de trabajar en la escuela donde lo conocí y en la que siempre estará él. Nos inculcó una cosa no tangible que es sobre todo la pasión sobre este mundo fantástico que es el mundo de la enología. Pertenezco a esa generación de canarios que volamos a Requena para enamorarnos de la enología y de la viticultura y sin duda uno de los grandes responsables fue Félix Cuartero, al que guardamos un cariño enorme, muy metódico y muy cercano, la verdad que tenía siempre un cariño especial para nosotros. Un abrazo a toda la familia. Félix Cuartero me dejó en su legado pues humildad, tranquilidad, entrega, curiosidad, compromiso. Se convirtió en mi mejor amigo, en un padre para mí. Me lo dio todo. Fue mi pilar y la verdad que lo voy a echar mucho de menos, lo vamos a echar mucho de menos. Darle el agradecimiento este día hoy a Félix Cuartero por haber estado con nosotros tanto profesionalmente como personalmente en toda nuestra vida y bueno, ha sido la motivación para estar nosotros con estos viñedos tan bonitos en Tenerife y estos futuros vinos de tanto ecológicos como con ese romanticismo que él nos enseñó día a día. Salud. Siempre nos animamos a experimentar y a equivocarnos en la escuela para no hacerlo después en la vida profesional. Con los años comprendimos el verdadero valor de aquellas palabras y de todo lo que aprendimos contigo. Tu cercanía y tu disposición para ayudarnos significaron mucho después de terminar los estudios, sobre todo cuando empezamos nuestra vida profesional. Gracias, Félix, por tus enseñanzas, por tu generosidad y por la huella que has dejado en nuestras vidas y en nuestra profesión. Siempre serás nuestro maestro. Hasta siempre. Félix Cuartero, esa persona donde su vida era la escuela, donde sus alumnos éramos su familia
y donde el compromiso que tenía por la enología nos lo demostró día a día. Quiero brindar por ese compromiso que tenía con sus alumnos, por la profesión y por el vino. Félix Cuartero ha sido para la DEUT y el Requena uno de sus mejores embajadores. Siempre con una mentalidad abierta y positiva para seguir avanzando. Siempre dándolo todo sin pedir nada a cambio. Muy grande ha sido Félix y con su ejemplo nos deja una huella que seguro que nos va a ayudar siempre. Fue un gran defensor de lo que tenía la zona, del potencial que tenía la zona. Nos hizo creer a mí y a mucha otra gente el que a veces no es mejor lo que viene de fuera, sino lo que tenemos en casa también puede tener mucha riqueza enológica. Y esto en concreto con la variedad global. Bueno, él con sus estudios, su trabajo y su hincapié nos hizo creer y trabajar en esta dirección. Y bueno, seguramente 30 años después estamos viendo sus resultados. Él seguía todavía con proyectos, con ilusiones, estaba en todas las reuniones de enólogos y era un placer estar con él por ser tan buena persona, tan buen profesional, tan buen compañero y sobre todo un gran amigo. Félix, un beso. Ha sido para mí una persona que ha dejado una huella difícil de borrar. Félix ha sido mi maestro, mi amigo, y creo que has dado mucho sin pedir nada a cambio. Félix, te mando un beso allá donde estés. Bueno, ahora vamos a hacer la entrega de la placa. Si queréis, os dirijo yo más para adelante. Una placa agradeciendo a Félix Cuartero su trayectoria. Bueno, pues no es que tenía mucho preparado y me habéis dejado todos muy emocionados. Voy a intentar, sobre todo, dar las gracias a todos los componentes, todos los que estamos aquí y a los que han hecho posible este homenaje. Gracias a todos. Seguramente que hablaré sobre si queréis. Bueno, con los ojos llorones, es que la vida me emociona mucho de mi hermano y ver tantas personas que me tienen ese afecto, pues me emociona, ¿no? Lo que puedo aportar yo, porque aquí ya se ha dicho mucho y todos conocen toda la trayectoria de él, yo puedo aportar cosas de cuando éramos ámbito familiar. Cositas que no se sabe de ahí, tampoco voy a extender mucho todas las cosas de tal, pero bueno. Nosotros descendemos de una familia, mi padre ya era
un enólogo, voy a ser un poco ego yo, un poco de eso, no voy a hacer hipérbole ni nada, pero un gran enólogo. Y seguro que fue el gran profesor que tuvo primero mi hermano. Él regentaba, mi padre regentaba, como aquí también se ha dicho Rafa, un establecimiento de vinos, bebidas, y lo compaginaba con su profesión de enólogo y unos viñedos que tenía montado. Yo no creo que era para negocio, era porque le gustaba mucho tener de todas variedades. Era un gran amante de los tintos que decía él, su doble pasta y todo eso. Yo oía eso de pequeña en casa. Y entonces a mis hermanos se los llevaba, ya aprendieron viticultura con mi padre, pero el que siguió, obviamente, todos lo sabéis aquí, el que siguió lo de enología era Félix. Le nació de pequeño. Mi padre tenía dentro de nuestro establecimiento, había un pequeño laboratorio que él tenía, donde sacaba sus muestras, hacía con las pipetas por aquí, con las probetas por allá, y mi hermano muy pequeño, eso es más contado, más oído, porque yo soy la pequeña de la casa, pero siempre se nombró de que siempre estaba dentro del laboratorio con mi padre, con lo cual el oficio de viticultor y el oficio que iba a ser después de enología vino de ahí. Mi padre ya le enseñó cómo distinguir la seña de identidad de cada vino, porque mi padre era olerlo y decía grados. Y no exagero, es cierto. Entonces yo creo que él sacó las aptitudes de mi padre, las supo aprovechar porque era un niño estudioso y le gustaba el trabajo que hacía y tal. En la calle Manolo López, donde nosotros nacimos y criamos, había al lado también seguida la calle Colegio, que también destaca, pero ahí estaban las escuelas municipales. Cuando mi hermano iba a la escuela, que era pequeñito y tal, el maestro fue a hablar con mi padre porque le dijo que este niño es muy estudioso, sabe, está por encima y lo vamos a tener que subir de curso, como entonces se decía con los mayores. Mis dos hermanos se llevan 2 años, Gregorio le llevaba 2 años a Félix y fueron pues unos cuantos años juntos, no porque el otro fuera tonto, sino porque el otro era demasiado listo. Bien, siempre le gustaban mucho los libros, mucho, desde muy pequeño. Siempre ha sido estudioso y lector. Y en casa se leía los que había, pero él se iba a la biblioteca estaba aquí, en la glorieta. Los que son de Requena antiguamente, hoy los que no, los que estáis en la institución, sabéis que donde están las escalerías estaba la biblioteca municipal. Y sus ratos libres, domingos y tal, iba allí. Y en vez de coger libros infantiles, en vez de coger cuentos o lo que hubiese en ese instante para críos, para niños, él le pedía a don Ignacio, que era el bibliotecario, que quería libros del Quijote, de los clásicos, historia, le interesaba eso. Era un mogote de crío, sí, lo digo así porque lo decía. Y un día don Ignacio fue a casa, habló con mi padre, que también se conocían y eran amigos, y le dijo que el chico que iba mucho, era muy asiduo, pero claro, leer libros unos tochos grandes allí, que él personalmente, puesto que le había hecho una especie de test por si tenía un nivel de comprensión de aquello que cogía, de que leía, y como yo tenía muchas aptitudes y entendía lo que estaba leyendo, le llevaba a él personalmente los libros a mi casa para que él se los leyera. O sea, era un lector desde muy pequeño. Aficiones. Pues como todos los críos tendrían sus aficiones, pero yo voy a destacar una muy importante. Desde muy crío, adolescente, 14, 15 años, con su grupo de amigos que eran de las mismas aficiones, los parajes de Requena, donde hay montaña, algún riachuelo y tal, siempre estaban allí de excursiones. Eso era lo que más le gustaba a él. Imagino que también le gustaría por ahí tirar piedras o algo, no lo sé, pero eso es lo que más le gustaba. Aprovechaba ese tiempo, lo que le gustaba, y lo que más anhelaba en aquel tiempo ese grupo de amiguetes eran desde que lo hicieron, llegaron a hacerlo, y de eso sí me acuerdo porque yo era una cría, pero él tendría unos 14 años. Se fueron todo el grupo de amigos andando desde Requena al Rebollar, desde allí ruta
a pie cortejo, porque decían los mayores que si veías el amanecer y había una buena mañana, el sol iluminaba el mar y se veía. Y cumplieron, se fueron. Mi madre padeció mucho, me acuerdo que lloraba y todo, porque le había hecho un macuto en vez de todo, como se decía antiguamente, las meriendas que eran los almuerzos. Y se fueron, una gran aventura. Luego de mayor habrá hecho más veces, pero aquella vez fue una aventura y eso. Bueno, yo no voy a añadir más porque todo lo que se ha hablado aquí es más que eso. Yo eran pequeños detalles de por qué Félix luego fue lo que fue. Era un estudioso, aprendió viticultura y enología con su profesor padre y me imagino que algo aportaría el de eso desde pequeño. Si no le hubiera gustado, porque los dos hermanos podían haberlo hecho, pero el que le gustaba era él. Se lo llevaba muy a todos los sitios y al único que le gustaba, que mi padre permitía que entrase a ese laboratorio a limpiar las pipetas y eso, que entraba muy mal, no lo dejaba. A Félix, sí. O sea, que le viene a eso. Las catas las aprendí de pequeño, mi padre lo hacía. Y yo no voy a añadir nada más, simplemente quiero decir gracias Félix por haber sido mi hermano. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por haber hecho este homenaje de parte de mi familia y de mí. Muchas gracias a todos. Don Mario Sánchez, alcalde de Requena, compañeros y compañeras de corporación, familiares de Félix Cuartero, vecinos y vecinas, amigos y amigas todos, muy buenas tardes. Nos reunimos hoy en este salón de plenos para rendir homenaje a una persona cuya trayectoria profesional, política y humana forma parte de la historia reciente de Requena. Hablar de Félix Cuartero, como hemos estado escuchando esta tarde, es hablar de vino, de enseñanza, de trabajo, de compromiso y, sobre todo, de amor por esta tierra. A lo largo de esta tarde hemos podido conocer y recordar su extraordinaria aportación al sector vitivinícola, un ámbito en el que dejó una huella imborrable como enólogo, profesor y divulgador. Pero hoy me corresponde detenerme especialmente en otra faceta igualmente importante, la de servidor público y representante de los vecinos y vecinas de Requena. Porque Félix Cuartero no solo contribuyó a construir el prestigio de nuestros vinos, también ayudó a construir la democracia municipal en nuestra ciudad. Fue concejal del Ayuntamiento de Requena desde 1979 hasta 1995, durante 16 años, formando parte de aquella primera corporación democrática, surgida tras las elecciones municipales de abril de 1979. A veces olvidamos lo que significó aquella generación de hombres y mujeres que asumieron responsabilidades públicas en los primeros años de nuestra democracia. Hoy vivimos en instituciones totalmente consolidadas, con procedimientos establecidos y una administración plenamente desarrollada. Pero en aquellos años todo estaba por construir. Aquellos concejales tuvieron que aprender a gobernar una nueva realidad democrática mientras ayudaban a crearla. Tuvieron que tomar decisiones difíciles, abrir caminos inéditos y afrontar debates que marcarían el futuro de nuestros municipios. Y Félix formó parte de esa generación. Lo hizo desde la convicción de que la política debía ser una herramienta para mejorar la vida de las personas y, sobre todo, para impulsar el desarrollo de Requena. Las actas municipales muestran a un concejal profundamente implicado en los asuntos de la ciudad, participando activamente en numerosas comisiones y responsabilidades de gobierno, defendiendo propuestas, planteando iniciativas y representando al ayuntamiento en múltiples organismos e instituciones. Su actividad política estuvo vinculada a cuestiones que siguen siendo esenciales para cualquier administración local, en este caso. La educación, la cultura, la agricultura, las aldeas, los servicios públicos, el urbanismo, el desarrollo económico o la mejora de las infraestructuras. Leyendo aquellas actas se descubre a una persona preocupada por los problemas cotidianos de la ciudadanía, pero también por el futuro de Requena. Se descubre a alguien que entendía que el progreso de una ciudad no se construye únicamente desde los grandes proyectos, sino también desde las pequeñas decisiones que mejoran la vida diaria de las personas.
Félix defendió iniciativas relacionadas con la creación de servicios públicos, la mejora de las condiciones de vida en nuestras aldeas, la protección del patrimonio, la planificación urbanística y el desarrollo económico de nuestro municipio. Participó, además, en debates que hoy forman parte de la normalidad democrática, pero que en aquellos años tenían una enorme carga simbólica. Defendió la actualización del callejero municipal, impulsó cambios en denominaciones heredadas de otra época y participó en la construcción de una identidad democrática para la ciudad de Requena. Y lo hizo siempre desde el respeto institucional y desde la firmeza de sus convicciones. Pero quizá hay algo que explique mejor que ninguna otra cosa quién era Félix Cuartero, y es que nunca separó su vocación profesional de su compromiso social. Toda su vida estuvo dedicada a generar conocimiento, a compartirlo y sobre todo a ponerlo al servicio de los demás. Lo hizo en las bodegas, lo hizo en las aulas y lo hizo también en esta casa, en el Ayuntamiento de Requena. Su labor como profesor durante casi 3 décadas permitió formar a generaciones y generaciones de profesionales que hoy son referentes en el sector vitivinícola nacional e internacional. Muchos de ellos continúan hablando de él, como hemos podido ver, no solo como un maestro, sino como una persona generosa, cercana y siempre dispuesta a enseñar. Y esa capacidad de enseñar es probablemente una de las formas más valiosas de servicio público que existen, porque quien comparte conocimiento está construyendo futuro y quien forma a las nuevas generaciones está dejando una herencia que trasciende cualquier cargo y cualquier reconocimiento. Por eso, el legado de Félix Cuartero va mucho más allá de sus responsabilidades políticas o profesionales. Su legado está presente en las personas a las que enseñó, en las bodegas que ayudó a modernizar, en las instituciones que contribuyó a crear y fortalecer, en las asociaciones que impulsó, en el prestigio que hoy tiene el sector vitivinícola de nuestra comarca y también en esta ciudad que ayudó a construir desde la responsabilidad pública. Hay personas cuya aportación puede medirse en obras, en proyectos o en cargos desempeñados, y hay otras cuya influencia resulta mucho más profunda porque se mide en el ejemplo que dejan. Félix pertenece a este segundo grupo. Representa una forma de entender la vida basada en el esfuerzo, la honestidad, el trabajo constante y el compromiso con la sociedad, valores que hoy siguen siendo tan necesarios como entonces. Y me vais a permitir un apunte personal. He hablado hasta ahora de Félix Cuartero como concejal, como profesor, como enólogo y como servidor público. Pero quienes tuvimos la suerte de compartir tiempo con él, sabemos que detrás de todos esos méritos había una persona extraordinariamente cercana. Yo no conocí al Félix concejal de los años 80, ni al Félix profesor. No viví aquella etapa de construcción tampoco de la democracia municipal de la que hoy hemos hablado, pero sí tuve la suerte de conocer al Félix de los últimos años. Era habitual verlo en las actividades organizadas por el Ayuntamiento y las diferentes entidades ciudadanas, así como interesándose por la actualidad de la ciudad, compartiendo recuerdos, opiniones y experiencias entre los presentes que nos ayudaban a entender mejor, sobre todo a los más jóvenes, de dónde venimos y por qué estamos hoy aquí. Y es que detrás de cada anécdota, de cada recuerdo y de cada conversación, Félix siempre nos ofreció una enseñanza. Hablaba de vino, de Requena, de la vida pública, de los primeros años de democracia municipal o de los retos que había afrontado nuestra ciudad a lo largo de las décadas, pero en realidad siempre estaba transmitiendo algo más profundo, transmitía valores. El valor del compromiso con aquello que uno cree, el valor del servicio público, entendido como una responsabilidad hacia los demás, el valor de la constancia, del trabajo bien hecho y de la lealtad a una comunidad, a una ciudad. Recuerdo muchas conversaciones con él en las que, casi sin pretenderlo, acababas reflexionando sobre lo que significa dedicar parte de tu vida a intentar mejorar la de los demás. Y creo que esa es una de las mayores herencias que deja a quienes hemos venido atrás. Porque Félix no solo habló de la historia de Requena, nos ayudó a comprender por qué merece la pena seguir construyéndola. Y quizá haya un motivo más por el que este homenaje resulta especialmente significativo. Félix Cuartero formó parte de aquella primera corporación democrática que comenzó a escribir una nueva etapa de la historia de Requena. Aquel ayuntamiento de 1979 era una institución que estaba aprendiendo a caminar en democracia. Había mucho por construir, mucho por definir y mucho que mejorar. Casi medio siglo después, quienes hoy ocupamos responsabilidades públicas en esta misma casa, seguimos trabajando desde las instituciones para servir a nuestros vecinos y vecinas.
Y creo que es justo reconocer que si hoy podemos hacerlo es también gracias al trabajo, al compromiso y a la dedicación de personas como Félix Cuartero y de toda aquella generación que contribuyó a consolidar la democracia municipal en nuestro país. Por eso, cuando hoy rendimos homenaje a Félix, no solo recordamos a una persona, recordamos al profesor que formó a generaciones de profesionales, al enólogo que contribuyó a prestigiar nuestros vinos, al concejal que ayudó a construir la Requena democrática y recordamos también al compañero, al vecino y al amigo. Hoy estamos aquí porque su legado trasciende cualquier sigla. Hoy estamos aquí porque Félix Cuartero forma parte del patrimonio humano, social e institucional de Requena y porque las personas que dedican su vida a mejorar su entorno merecen ser recordadas, merecen ser reconocidas y merecen ocupar para siempre un lugar en la memoria de la ciudad a la que tanto dieron. En nombre del Ayuntamiento de Requena queremos trasladar hoy nuestro reconocimiento a su trayectoria y nuestro cariño a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron con él parte de su trabajo. Porque las ciudades también se construyen gracias a personas como Félix Cuartero, personas que dedican su talento, su tiempo y su esfuerzo a mejorar la vida colectiva, personas que entienden que el progreso de una sociedad es una tarea de todos y de todas, personas que dejan huella, y Félix Cuartero dejó una huella profunda en Requena. Antes de dar por concluido este acto, quisiera expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a todas las personas y entidades que han promovido y participado en esta iniciativa. Muchísimas gracias a todos. Nuestra confianza y colaboración han sido fundamentales para coordinar y hacer posible este emotivo homenaje. Es un orgullo para este ayuntamiento contar con tantas personas y entidades comprometidas y dispuestas a reconocer el valor y los méritos de quienes, como Félix Cuartero, han dedicado su vida a exaltar y poner en valor las virtudes de nuestra tierra y la excelencia de nuestros productos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra aportación, por vuestra presencia y continuamos en el claustro del museo con esa cata o degustación de bobales. Muchas gracias.